Hola, yo me llamo María Elena y les voy a contar lo que ocurrió en la casa de la Loma de San Isidro, en el estado de Oaxaca, donde llegamos a vivir cuando mi hijo tenía apenas 3 años. Todo comenzó como una ternura cotidiana. Terminó siendo algo que rasgó la realidad como un papel viejo. Llegamos a la Loma en el verano de 1988. La casa era de adobe, con tejas curvas y el aljibe medio seco detrás del huerto. El polvo tenía un olor metálico, y por las noches las estrellas se colaban entre los aleros como si fueran espectadores. Yo, cansada de la ciudad, pensé en un nuevo comienzo para Julián. A los pocos días noté que Julián hablaba solo. No era hablar de niño que nombra muñecos, eran conversaciones. Se sentaba en la cocina con las piernas cruzadas y decía palabras largas, como si imitaran un vocabulario ajeno. Le pregunté quién era su amigo y dijo, Tomás. Yo sonreí y le di galletas. Tomás no era un amigo imaginario cualquiera. Julián decía que Tomás llevaba botas de cuero viejas, un chaleco que olía a cigarro y una cicatriz en la ceja. Contaba historias de otra época, trenes de vapor, gente que usaba sombrero de fieltro y fechas que yo no entendía. Yo anotaba en un cuaderno porque me gustaba la manera en que la imaginación de mi hijo dibujaba el pasado. Una mañana, al recoger la ropa del tendedero, encontré un dibujo doblado dentro del bolsillo de su pantalón. Una casa con una ventana rota y un hombre junto a ella, la ceja marcada con una línea roja. Abajo, con la letra temblorosa de un niño, estaba escrito: Tomás tenía un reloj que no dejó. Sentí un escalofrío que no supe explicar. Empecé a preguntar en el pueblo. En la plaza, en la tienda, la gente me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Una vecina, doña Rosario, me dijo que esa casa había pertenecido a una familia hasta los años 50 y que hubo una historia triste, un hombre que murió en circunstancias extrañas. Dijo la fecha así, con la boca pequeña, 1954. Mi cuaderno se llenó de esa fecha. Julián comenzó a describir la cocina de otra época. Una mesa de madera con marca de quemaduras, un cajón donde se guardaban cartas con sellos gastados. Dijo también que Tomás tenía una mujer que llevaba peines largos y que un día se perdió una foto. Le pregunté cómo sabía eso y él me miró como quien descubre una parte de un secreto, porque Tomás me la contó. Mi corazón dio un vuelco. Una noche, mientras colgaba una cortina, escuché risas que no eran de mi hijo. Provenían de la habitación contigua, un murmullo grave, como conversación entre dos adultos. Entré y encontré a Julián despierto mirando la pared. Cuando le pregunté qué veía, respondió sin pestañear: Tomás está en el espejo. Me dice que la casa es suya. No supe si creí en su mentira o en su verdad. Llevé el asunto a la escuela. La maestra dijo que los niños inventan amigos para practicar palabras. El doctor dijo que era normal a su edad. Pero mi madre, que había vivido en el campo toda su vida, apretó mis manos y me dijo en voz baja: No es bueno que los vivos hablen con los que no se fueron bien. Sus palabras fueron un clavo que se clavó en mi pecho. Empecé a buscar papeles en el trastero. Encontré facturas antiguas, una cartilla de vacunación con fechas de 1939 y una fotografía borrosa de un hombre con mirada dura. Al volverla entre mis dedos, vi que la ceja tenía una línea, la misma cicatriz que Julián describía. Sentí que la casa, la tierra, tenía memoria. Esa noche le pregunté a Julián si Tomás le había hablado de su muerte. El niño me miró con una seriedad que no debía nacer en un cuerpo tan chico y dijo: Me dijo que lo mataron porque él escuchaba cosas que no debía y ahora quiere que yo lo recuerde. Cuando le pedí que me dijera más, cerró los ojos y sonrió como quien recibe luz de una lámpara muy vieja. Luego, en voz baja, pronunció una fecha: 23 de marzo de 1954. Sentí la sangre en mis oídos. Afuera, el gato del vecino maulló con una insistencia desaforada, y alguien, en la penumbra del corredor, tocó la puerta desde fuera. Me quedé inmóvil mientras se oyó un golpe seco, repetido, como una llamada que no admite espera. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero en el umbral quedó una huella húmeda que no pertenecía a zapatos modernos. A la mañana siguiente, la huella en el umbral se había secado, pero la tierra seguía marcada con un polvo fino que olía a ceniza. Decidí hablar con el cura del pueblo, el padre Enrique, hombre de homilías largas y pocas risas. Me contó que en 1945
Hubo un incendio en la colindancia de San Isidro. Dijo el año en voz baja, como si temiera despertarlo. Le enseñé la foto del hombre con la ceja. El padre la estudió, frunció las cejas y dijo: ese hombre murió en una riña, se llamaba Tomás Sosa. Me habló de documentos viejos y de un registro de defunción con tinta corrida. Tomás Sosa, repetí en mi mente como si quisiera saborear el nombre. ¿Era coincidencia? En la biblioteca municipal, entre libros con moho, hallé una nota de prensa fechada en 1954. Encontrado sin vida en la vieja casa de la Loma. Las palabras del recorte tenían un borde amarillento. Las letras no contaban las voces, solo la tragedia burocrática, pero la fotografía adjunta, pequeña y granulada, era la misma que Julián había dibujado. Le pregunté a Julián cómo recordaba el nombre completo. Él dijo que Tomás se lo dijo entre juegos y que además le mostró una llave. Bajé al cuarto donde jugaba y busqué. Detrás de una puerta del armario encontré una llave de hierro con una inscripción apenas legible. En el abrazo frío del metal se sentía la historia. Le conté esto a mi madre. Recordó que cuando era joven, la casa había pertenecido a una familia de jornaleros y que había corrido un rumor sobre una herencia que nadie reclamó. En 1954 se cerró una puerta que nadie volvió a abrir, murmuró. Lo dijo como quien enumera lápidas. Una noche, al revisar el viejo reloj de pared, escuché que las manecillas daban saltos extraños. Julián dormía con la respiración agitada. Me acerqué y sentí una presencia a mi espalda, un frío húmedo que no venía de la madrugada. Susurró mi nombre con una voz que pretendía ser un eco. María Elena. No respondí para no darle forma. Empecé a grabar las conversaciones de Julián. Lo hice con excusas, para estudiar su habla, para hacer fichas. Reproduje una de las grabaciones y escuché, bajo la voz del niño, un murmullo masculino que no reconocí. Le pregunté a Julián quién hablaba y contestó: Tomás y yo estamos practicando los números del reloj. En la grabación, además de las voces, sonó un golpe seco y algo como un quejido antiguo. Fui a la casa de los registros del municipio con la llave en la bolsa. Un funcionario cubierto de polvo me dejó ver actas antiguas. Allí, con letras de máquina, hallé una nota. Propiedad: Sosa. Reclamaciones pendientes desde 1954. Había firmas con trazos que parecían apresurados y una mención críptica: fallecimiento sin esclarecer. La llave en mi bolsillo comenzó a ponerse tibia como si respondiera. Un vecino que cortaba leña me dio un testimonio de su padre. Hablaba de un hombre que se quedaba fuera de la iglesia y miraba a la gente con ojos que parecían preguntar por algo perdido. Dijo también que, en 1944, una banda de forasteros pasó por el pueblo y dejó malos recuerdos. Las piezas encajaban como un rompecabezas con piezas faltantes. Volví a casa con la llave y la foto. Esa noche, Julián se despertó y, sin abrir los ojos, dijo: Tomás dice que la llave encaja en la caja donde está su reloj. Le pedí que me guiara. Nos acercamos al cajón de la cocina que había estado pegado desde antes de que llegáramos. Introduje la llave y entre crujidos el cajón cedió. Dentro había un reloj oxidado con la esfera agrietada. Al abrirlo, una hoja doblada cayó y al desenrollarla, encontré una frase escrita con tinta corrida. No me dejen en la oscuridad. Una voz detrás de mí susurró. No era reloj lo que buscaba. El aire se cerró como una tapa. El reloj dejó de latir y en la esfera, por un instante, apareció reflejado el rostro de un hombre que no había visto en mi vida. La aparición del rostro en la esfera me obligó a enfrentar lo que hasta entonces había evitado. La casa tenía memoria y mi hijo era su intérprete. Empecé a indagar en el registro civil y hallé la partida de defunción. Tomás Sosa, 23 de marzo de 1954, causa, contusión y quemaduras. Era preciso y terrible. Hablé con la hija del sepulturero, ahora anciana, que recordaba la noche. Era lluvia y truenos. Dijeron que alguien gritó «culpable», dijo la palabra con los dedos temblando. Me explicó que en esos años la gente resolvía culpas sin papeles y que muchas historias quedaban enterradas con los cuerpos. Le mostré la hoja encontrada en el reloj. Sus ojos se empañaron. La letra es de la época, dijo.
Me contó que, en 1954, el país vivía cambios. Cundía el temor a bandas, la radio hablaba de reformas y el lugar era pequeño para guardar secretos. Su relato era una ventana que olía a tierra húmeda. Julián empezó a enumerar personas que vivieron en la casa. La señora con peines, el hombre del reloj, el niño que corría al río. Sus descripciones no eran simples. Hablaban de rituales y de objetos. Dibujó una insignia que, al compararla con una foto antigua en el archivo, coincidía con la insignia de los jornaleros de la hacienda vecina en 1939. Empezaron a suceder pequeñas cosas que confirmaban el vínculo. Un viejo colgante apareció en la cuna del niño. Manchas de humo surgían en paredes donde nunca hubo fuego. Susurros que repetían nombres en dialectos que yo no conocía. Me sentí como una arqueóloga que descubre huesos humanos y no puede dejar de excavar. Una noche, durante la cena, Julián habló con una voz que no le pertenecía por completo. Habló de un nombre, Mateo. Dijo también que Mateo había prometido volver y que Tomás lo había esperado. Busqué en los libros y encontré la mención de un hermano. Mateo Sosa emigró a la capital en 1946. ¿Eran recuerdos o ecos? Quería proteger a mi hijo, así que invité a nuestra familia a quedarse unos días. Ellos vieron cosas que no pude negar. La mecedora del porche se movía sola y un gallo del vecino cantó a medianoche sin haber amanecido. Mi hermano, escéptico, confesó que sintió frío en el pecho, un frío que parecía querer hablar. En la casa apareció una carta sin remitente, un papel arrugado con la frase «Devuélvenme mi nombre». Bajé la cabeza y la olí. Tenía el mismo aroma a polvo y tinta que el reloj. La guardé junto al recorte del periódico. Cada objeto era una voz que pedía ser escuchada. Fui a ver a una historiadora local que coleccionaba historias de la región. Me explicó que en las comunidades rurales la memoria se transmitía en historias orales y que muchas muertes quedaban envueltas en silencios. A veces, dijo, los niños son puertas. Esa idea me estremeció hasta los huesos. Una noche, Julián despertó y me pidió que lo llevara al cuarto de atrás. Hacía tiempo que no quería entrar allí. Tomó la mano de mi hijo y en lenguaje de juegos le dijo: «Hoy vas a decir mi nombre en voz alta». Julián obedeció y dijo: «Tomás Sosa, no quiero que te olviden». Una puerta, en lo profundo de la casa, se cerró con un golpe seco como si alguien, al otro lado, escuchara por fin. Sentí una presencia que parecía contemplarnos desde la oscuridad, y por un instante la casa exhaló un aliento frío sobre mi nuca. Al levantar la vista hacia la esquina, vi una sombra que por un segundo dibujó las formas de unas manos pidiendo ayuda. Al día siguiente, en la foto familiar que teníamos en la sala, el rostro de Julián apareció difuminado y sobre su hombro, apenas visible, quedaba la silueta de un hombre conocido por mis pesquisas. La aparición en la fotografía me obligó a tomar medidas más decididas. Llevé la foto a revelar de nuevo, fui a la comisaría, hablé con el comisario que archivó mi inquietud como suceso doméstico. La burocracia tenía una manera de diluir el miedo. Julián comenzó a dibujar escenas nocturnas con más frecuencia. Un hombre encendiendo una lámpara de aceite, una mujer que barría cenizas, un niño con los pies desnudos corriendo hacia el río. Los trazos se volvieron más precisos, como si la mano fuera guiada por otra memoria. Una tarde, la radio transmitió un reportaje sobre vecinos que afirmaban haber visto apariciones en casas antiguas. Decían la fecha de un incendio olvidado, 1944. Escuché y sentí que la voz de la locutora volvía a poner palabras donde antes hubo silencio. Era como si el país entero, en pequeños murmullos, empezara a contar lo que la tierra había guardado. Empezaron a aparecer pequeñas heridas en el cuerpo de Julián, rasguños finos, como si uñas invisibles le marcaran la piel. Me levantaba de noche a mirarlo y la luz de la luna dibujaba figuras en su pecho. Le pregunté qué había pasado y dijo: «Tomás quería jugar con mi brazo». Su tono era feliz y aterrador. Busqué ayuda en una curandera, doña Celia, mujer de ojos negros como aceituna y manos que olían a plantas. Ella me miró con esa mezcla de ciencia antigua y piedad que solo tienen las que han visto la miseria humana.
Preparó una limpia con copal y agua bendita de la iglesia. Mientras trabajaba dijo, no siempre es maligno. A veces es recuerdo que insiste. Me explicó rituales de centenas de años. Me habló de almas que no aceptan el entierro y de nombres que se niegan a morir. Durante la limpia, la temperatura bajó de golpe y la llama del copal se inclinó hacia una esquina de la casa. Doña Celia entonó rezos y dijo palabras en zapoteco que sonaban como lamentos antiguos. En un momento la figura de la vela proyectó una sombra que parecía andar. Doña Celia gritó con calma, «Se resiste». Sentí que algo dentro de la casa no quería ser borrado. El propio Julián comenzó, sin que yo lo indujera, a recitar fechas y nombres de memoria. Un día dijo, «La noche en que todo se quemó, yo tenía 10 años. Mi sangre se heló». Le pregunté si recordaba haber vivido antes y él respondió, «No, pero siento la casa como si fuera mía también». Esas palabras, entre inocentes y aterradoras, trazaron una frontera que no supe cruzar. En la cúpula de la noche, alguien golpeó el vidrio de la ventana de la cocina. No era viento, las gotas de lluvia estaban quietas. Miré y vi una mano marcada por el tiempo, apoyada contra el cristal por fuera, con dedos que parecían papel húmedo. Tragando saliva, abrí la ventana. No hubo nadie, pero sobre la repisa quedó un mechón de cabello oscuro, fino, que no correspondía a la textura del mío ni al del padre de Julián. Guardé el mechón en un frasco con alcohol. Doña Celia lo miró y dijo, «Es de su época». Me explicó que a veces los objetos físicos son anclas para los recuerdos. Si el alma tiene una cuerda, el pelo es un nudo. Lo dijo con naturalidad como quien describe la lluvia. Una noche, Julián se levantó y se acercó a la puerta de la calle. Se quedó quieto. Miró la vereda y dijo, «Tomás me dice que alguien lo está buscando en el camino». Salí con él, aún en bata, y en la polvareda de la luna vi huellas que no coincidían con las de mis botas. Eran más largas, hundidas en la tierra como si quien las hiciera hubiera tenido prisa. Las huellas terminaban frente al viejo nogal, y allí, en la corteza, alguien había tallado 2 iniciales, T.S. Mi hijo me agarró la mano y dijo con voz menuda, «Tomás tiene prisa para contar su historia». Pero antes de que pudiera decir más, un trueno reventó el cielo y la electricidad se cortó en todo el pueblo. En la oscuridad, alguien murmuró mi nombre, pero con una voz que parecía venir de otro tiempo y que, sin embargo, pronunciaba mi nombre con la certeza de mi cumpleaños. En medio de la noche, la luz volvió y en la pared de la sala apareció, como hecha de hollín, la silueta de una figura humana que señalaba hacia la verja donde, minutos antes, habían terminado las huellas. La silueta de hollín dejó la casa en un silencio palpable. Era una imagen que no borraba la memoria, y yo empecé a sentir la presión del pasado como una presencia que pedía justicia. Buscar la verdad se convirtió en una obligación moral. Busqué en archivos antiguos y descubrí que la casa había sido construida en el invierno de 1939 por una pareja de jornaleros que trabajaban en la hacienda cercana. Las cartas de la época hablaban de huelgas, de escasez y de hombres que volvían del porvenir con las manos vacías. Fue un tiempo en que las palabras trabajo y lealtad podían significar destinos sellados. Pregunté por la familia Sosa. Me dijeron que Mateo, el hermano, había emigrado a la Ciudad de México en 1946 buscando trabajo en la construcción. Un nombre aparecía otra vez. Una carta sin sello que hablaba de promesas incumplidas. Cada documento mostraba lo mismo, un hilo de pobreza que se tensaba hasta romperse. Cuando le conté esto a Julián, su rostro se hizo serio. Me dijo que Tomás estaba esperando que su hermano volviera a casa. Le pregunté por qué y él contestó con naturalidad de niño, porque se quedaron cosas a medias. Esos cosas a medias me llevaron a pensar en secretos, en cuentas pendientes que no se saldan con el paso del tiempo. En el pueblo se organizó una vigilia por la noche. La gente encendió velas y colocó fotografías de otros tiempos. Hablé en voz baja sobre Tomás y algunos ancianos asintieron, con ojos que conocían los silencios del lugar. Uno me contó que la noche en que Tomás murió hubo gritos que nadie habló después. Las historias del dolor se pegaban como resina a la memoria colectiva. Julián,
en su juego, empezó a multiplicar figuras de Tomás. Dibujó el mapa de la casa con puertas que antes no existían y describió un lugar en el jardín donde el alma de Tomás parecía descansar. Fue allí donde encontré, después de cavar con manos temblorosas, una pequeña caja de hojalata con un mechón de cabello y una foto de una mujer joven con peines en el pelo. La foto la reconocí. Era la misma que Julián había descrito. Llevé la caja a la curandera. Doña Celia me dijo que el contenido era como una plegaria detenida. Hay cosas que se quedan adheridas al mundo, dijo. Y los niños, a veces, las liberan. Su explicación no alivió mi miedo. Lo convirtió en responsabilidad. Un día, en la escuela, recibí una nota secreta de la maestra. Tu hijo canta canciones viejas en el recreo. Fui a observarlo sin avisar. Julián estaba sentado con otros niños, pero tarareaba una tonada vieja que mi abuela me cantaba en mis noches de niña. La letra hablaba de un río y de un nombre que se repetía, Tomás. Sentí que la canción era una cuerda que unía generaciones. Empecé a notar que mi salud se deterioraba. Noches de insomnio, mareos, sueños en los que una sombra llamaba desde dentro de la casa. Tuve una pelea con mi pareja por mi obsesión. Él quería vender la casa y salir a la ciudad. Yo no podía irme sin saber qué buscaba Tomás. Las discusiones nos desgarraron hasta que él se marchó una mañana sin equipaje. Esa noche Julián se despertó a llorar. En su mano sostenía el reloj oxidado. Me dijo con voz quedita, Tomás quiere que lo lleve donde las cosas terminaron mal. Le pregunté dónde estaba eso y él señaló el pozo antiguo detrás del huerto. Fui con él al pozo y al asomarnos escuchamos un rumor de agua que no estaba allí. Una voz antigua dijo, allí, enterrada, está la última palabra. Palpé la tierra y sentí bajo mis dedos algo duro. Lo saqué. Era un medallón con la foto de un niño. En el reverso, alguien había escrito a mano, para que no me olvide. Julián me miró y dijo, ahora Tomás tiene su nombre. Cerré el puño y la tierra, pero cuando lo hice, alguien susurró desde abajo una palabra que no esperaba. No era el mío. Al sacar el medallón, la campana de la iglesia del pueblo comenzó a tañer sola, y en el sonido creí escuchar un llanto que pronunció exactamente mi nombre. La campana que tañía sola fue motivo de alarma. Algunos vecinos vinieron corriendo con linternas. La iglesia quedó llena de murmullos y oraciones. Sentí que el pueblo entero estaba siendo convocado por algo que no entendía. Convencida de que necesitábamos ayuda, invité al padre Enrique y a doña Celia para un rito que buscara apaciguar la casa. Había leído sobre exorcismos en libros viejos y escuchado relatos en los cafés del pueblo. No quería creer en milagros, pero necesitaba un contrapeso para el miedo. Durante el ritual, doña Celia ofreció una oración en zapoteco y el padre Enrique recitó salmos en voz baja. Julián, en medio de todo, cerró los ojos hasta que su respiración cambió. De repente, su cuerpo se tensó y habló en un tono que no era el de un niño. No quiero irme solo. La voz resonó como una campana rota. El sacerdote pidió calma y colocó la mano sobre la frente de Julián. Fue entonces cuando la casa gimió. Las paredes crujieron y una corriente fría recorrió la sala. Doña Celia dejó caer unas semillas que estaban ardiendo y exclamó, «Hay algo que no quiere ser hecho polvo». Fue la primera vez que oí la palabra posesión sin súplica, con la certeza de quien la pronuncia para nombrar un hecho. A la mañana siguiente, consulté a un antropólogo de la universidad que había pasado temporadas en la región. Me habló de ritos de paso y de cómo las memorias traumáticas pueden anclarse a lugares. Escuchó mi relato y señaló que los niños pueden canalizar voces históricas sin pretenderlo. No es posesión demoníaca, dijo, es la memoria colectiva que hace carne. Su explicación me ofreció consuelo racional, pero no cerró el hueco en mi pecho. Esa misma semana, el colegio llamó. Julián había llevado al aula una caja con objetos antiguos y había contado a los niños la historia de la casa. Algunos padres se alarmaron. Hubo una reunión y la directora sugirió que buscáramos apoyo psicológico para el niño. Me sentí juzgada y sola. Pensé en mudarme, pero la casa ahora me hablaba por la noche y no podía ignorarla. Mi hermano regresó una tarde con una propuesta: llevar a Julián con su padre a la ciudad por unos días. Acepté con la esperanza de un respiro. La noche anterior a su partida,
Mi hijo se acercó a mí y me dijo, entre lágrimas: Tomás dice que si me voy, vendrá a buscarme en la noche. No pude contener el llanto. ¿Protegerlo significaba alejarlo de la voz que lo llamaba? Dejé que se fueran. Mientras veía al automóvil desaparecer por la cuesta, sentí que alguien me observaba desde la reja. La casa parecía más grande y más muda. Esa noche dormí con la luz prendida y por primera vez soñé que la casa se abría como un libro y me mostraba páginas donde se narraban injusticias y olvidos. Me desperté sudando, con la sensación de que la decisión que había tomado tenía un costo. Al tercer día, recibí una llamada. El coche había tenido un desperfecto en la carretera y mi esposo se quedaría unos días más. Julián, decía la voz al otro lado, se había despertado en la noche hablando en voz extraña. Dice cosas sobre hombres con botas, dijo mi hermano con tono cansado. Mi sangre se congeló. Fueron 3 días interminables hasta su regreso. Cuando volvió, Julián traía consigo un olor antiguo, una mezcla de pólvora y tierra húmeda. Se acercó a mí y dijo: Tomás me contó que no todo termina con una reparación. Me arrodillé y le pedí que me dijera qué quería Tomás. Cerró los ojos y, en un susurro, explicó: quiere que su historia sea contada en el lugar donde la olvidaron. Le pedí que me indicara el lugar y él señaló la pared trasera del patio, donde la tierra parecía más clara. Al excavar, la pala dio con algo que resonó distinto: una lata con cartas envueltas en tela. En el borde de la tela, con la costura rota, había bordadas las iniciales TS y una fecha: 23 de marzo de 1954. Al abrir la primera carta, encontré una confesión escrita con manos temblorosas que hablaba de celos y amenazas. Mientras leía en voz baja, alguien cerró la puerta principal con fuerza, como si la casa quisiera sellarse sobre la verdad. La mancha en la carta era como una acusación. La llevé al registro, se la enseñé al comisario y a algunos vecinos mayores. La mancha no era prueba legal, pero en la mirada de los ancianos vi el reflejo de recuerdos que no querían manchar la memoria pública. Esa semana, el pueblo recibió la visita de un periodista de la capital que buscaba historias de fantasmas para un suplemento. Llegó por curiosidad con una libreta y cámaras viejas. Relató lo que escuchó en voz baja y prometió volver con preguntas y luces. Su interés hizo que la historia saliera del ámbito doméstico y entrara en uno más ruidoso. Con el periodista vinieron cámaras y micrófonos. Grabaron entrevistas y las pusieron en una emisora local. La historia de Tomás se convirtió en rumor de domingo. La gente hablaba a la hora del café y los niños jugaban contando la historia como si fuera un juego de miedo. La atmósfera cambió. Lo íntimo se había hecho público. Julián, sin embargo, comenzó a sufrir. Sus noches eran más agrias y en la escuela a veces quedaba ausente, mirando un punto que no estaba allí. La maestra llamó, preocupada. Su hijo mira al vacío y dice que Tomás no está contento. Yo lo llevaba al doctor. El doctor me recetó vitaminas y paciencia. Mi hermana, que vive en la capital, me llamó histérica. Había visto un video en la red donde se burlaban de nuestro pueblo. Los comentarios eran crueles. Sentí vergüenza y rabia. ¿Tenía derecho la gente a exponernos así? ¿A qué precio? Sentí que la memoria de alguien se había convertido en material de espectáculo. Una noche, al volver de comprar pan, encontré la puerta trasera abierta. Adentro, el reloj oxidado había sido colocado frente a la imagen de la Virgen. Sobre la mesa había una nota escrita con la letra de alguien que intentaba parecer segura. No tocarás lo que no entiendes. Mi corazón dio saltos. ¿Era una advertencia o un acto de amenaza? Esa misma noche, alguien rompió una de las ventanas. El vidrio quedó en 1000 cristales en el suelo. En la madrugada, un grupo de vecinos entró para ayudar a limpiar. Entre los fragmentos recogí un trozo de espejo que reflejaba una figura que no era la mía. Vi la silueta de un hombre con el chaleco y la ceja marcada. Por un instante me pareció que me sonreía. Con el paso de las semanas, la tensión aumentó. La gente del pueblo se dividió. Unos querían enterrar nuevamente la historia, otros exigían un juicio, otros más buscaban sacar beneficio. Me encontré en medio de una trinchera donde la codicia, la culpa y el olvido se pelearon por una misma verdad. Alguien dejó una carta anónima en mi puerta. Si de verdad quieres que se sepa, ven a la casa vieja al amanecer. No decía quién. Fui a la casa vieja, la que estaba a media loma,
y allí, en el porche, encontré un sobre con más documentos, cartas que hablaban de amenazas y una lista de nombres. Entre los nombres estaba el de un terrateniente local que había desaparecido de los anuarios por razones que nadie recordaba claramente. Decidí confrontar la memoria. Fui a la casa del terrateniente, ahora habitada por sus nietos. Les mostré las cartas. La nieta rompió en llanto y me confesó que su abuelo había tenido problemas con los jornaleros, que hubo peleas por tierra en 1945 que terminaron mal. Mi abuelo no estuvo orgulloso de eso, dijo. Mientras hablábamos, un rayo partió la tarde y cuando la tormenta pasó, la nieta apuntó hacia una foto antigua en la repisa. Era la misma foto que había encontrado en el medallón. La imagen mostraba a Tomás con una expresión que ahora parecía exigente. Me pidió que me callara. Hay nombres que abren heridas, dijo. Salí con la sensación de haber tocado un hilo, sin saber dónde terminaría. En la vereda, alguien dejó caer un paquete con una cinta roja. Dentro, un recado breve que decía: no entierres la verdad. Sáquela antes de que la saquen de ti. Al doblar la esquina, vi a Julián sentado en la acera, con los ojos como pozos, murmurando un nombre que nunca antes me había dicho. Mateo. Mateo. Y su voz, contra toda lógica, sonó vieja como la tierra. El nombre de Mateo cayó sobre mí como un golpe. Recordé las cartas, los archivos. Mateo, hermano que emigró en 1946. ¿Podía él ser el hilo que atara todo? Intenté encontrar rastros suyos en la ciudad. La búsqueda, sin embargo, resultó en calles anónimas y oficinas que ya no guardaban memoria. Mientras tanto, Julián empeoraba. Su rostro, antes risueño, se mostraba endurecido por algo que no pertenecía a su edad. Empezó a hablar con fluidez de hechos que no había vivido, fechas, nombres, opiniones políticas de mediados del siglo pasado. Decía que la gente era cruel y que en 1944 la desesperación hizo que las manos se mancharan. Mi madre, recordando historias que había escuchado de joven, trajo una revelación. Mateo volvió una semana antes de que Tomás muriera, dijo. Lo vieron juntos, discutiendo con hombres de la hacienda. Las piezas proveyeron un nuevo ángulo. Lo que yo había tomado por olvido quizá era venganza o desesperación. Un querido vecino, don Arturo, me contó que su abuelo había escuchado una promesa. Si nos quitan la tierra, les quitamos la voz. Esa frase me heló. Empecé a ver la tragedia no solo como un accidente, sino como el resultado de una cadena de injusticias que exigían reparación. Fue entonces cuando encontré una carta más, oculta dentro de un libro de gramática vieja en la biblioteca municipal. La carta estaba dirigida a Mateo. En ella, una mujer pedía que volviera y que perdonara los silencios. Al final, una línea bajo Linet. Si algo me pasa, no me dejes sola. La letra temblorosa era de la mujer de la foto. Convencida de que la historia pedía justicia más que rituales, busqué ayuda legal. Un abogado joven, recién llegado a la región, aceptó revisar los documentos. Me dijo que tal vez se podrían abrir diligencias. Mi esperanza creció como una llama pequeña en la noche. Mientras avanzábamos en los papeles, Julián empezó a comportarse como si alternara entre dos edades. En ciertos momentos su postura y su voz eran casi de un hombre mayor. En otros, volvía a ser mi niño. Me preguntaba si lo que habitaba en él buscaba redención o venganza. Una madrugada, Julián se despertó y me dijo en voz grave: Mateo volvió, pero no quiere hablar. Está cansado. Lo llevé al jardín y le pedí que me explicara. El niño miró la tierra y dijo: Mateo dice que no lo encontraron. Dice que no quiere más promesas rotas. Esa noche, soñé que la tierra se abría y que manos jóvenes y viejas salían juntas, mezcladas, buscando una salida. El abogado informó que había indicios suficientes para solicitar una revisión de los hechos en los archivos judiciales locales. La noticia se filtró al pueblo y los ánimos se caldearon nuevamente. Algunos creían que se buscaba reabrir viejas heridas por simple morbo. Otros veían en ello una posibilidad de honrar lo olvidado. Yo me debatía entre el miedo a lo que pudiera salir y la urgencia de que la verdad se pronunciara. Una noche, al volver de la oficina del abogado, encontré a Julián sentado junto al aljibe, con la cara iluminada por la luna. Me llamó y me habló con una voz que no era la suya. «Mamá, yo vi cómo lo enterraron.
Su confesión fue como una daga. Le pedí detalles y, uno a uno, me contó cómo vio a hombres cavar y cubrir algo vivo. Contó nombres que escuchó en la oscuridad. Cuando terminé de anotar esas voces, una ráfaga de viento levantó la lista y la esparció por el patio. Las hojas cayeron en círculo y una de ellas, la última, se detuvo frente a la reja, donde alguien había escrito con tiza un solo nombre: culpable. Antes de que pudiera reaccionar, alguien tocó la puerta, no con un puño sino con el nudillo de un dedo tembloroso. Y desde fuera, una voz muy baja dijo: si buscan justicia, prepárense para pagar por ella. Al abrir, no encontré a nadie. Solo una tarjeta con letras recortadas que decía: la verdad exige precio. Y en el reverso, un dibujo. Un niño enterrado hasta el cuello. La tarjeta con el dibujo nos puso en guardia. El abogado me sugirió que pidiéramos una audiencia en el archivo municipal. Quería que todo quedara por escrito. Pensé que la ley podría ser la única manera de traer la memoria a la superficie sin más tragedia. La audiencia reunió a algunos ancianos, a nietos, al comisario y a la prensa local. Leí en voz alta las cartas, las fechas y la confesión que Julián había narrado. El ambiente estaba denso. Vi cómo algunos rostros se endurecían y otros se llenaban de lágrimas. La palabra culpable flotaba en el aire como una acusación. De pronto, la nieta del terrateniente se levantó y pidió perdón a la familia Sosa en nombre de su abuelo. Dijo que había sabido desde niña de rumores, que en 1945 se cometieron iniquidades. Su voz tembló y en ella pareció asomar la culpa de generaciones. Fue un momento que pareció querer cerrar una herida, pero no todos quisieron hablar. Un hombre mayor, que representaba a otras familias, me miró con dureza y dijo: no revuelvan lo que ya está enterrado. Su resistencia olía a conveniencias. Sentí que había intereses que preferían el silencio. El abogado propuso exhumar la fosa antigua donde se suponía que Tomás yacen. La solicitud provocó debate y la autoridad pidió tiempo para considerarlo. Sugerí, con voz temblorosa, que al menos se permitiera una búsqueda con respeto. Era la palabra respeto la que hizo mella. El pueblo temió la perturbación de un descanso que no había sido justo. Mientras se tramitaban permisos, Julián empezó a empeorar. Tenía fiebre y hablaba en sueños en un idioma que yo no entendía. A veces lo escuchaba pronunciar «no me dejen» con una desesperación que me partía en dos. Doña Celia vino a la casa y dijo que el niño cargaba con algo que no le pertenecía. Recomendó que lo lleváramos a un lugar de consagración. El día que se autorizó la exhumación, el pueblo pareció dividirse en dos: los que acudieron con linternas y oraciones y los que miraron desde lejos con temor. La excavación fue lenta. La tierra, al removerse, soltó olores a humedad antigua y a madera quemada. Cuando la pala golpeó algo duro, todos contuvieron la respiración. Sacaron un ataúd pequeño, deteriorado por el tiempo. Dentro no había resto humano intacto, solo fragmentos óseos y, sorprendentemente, un juguete de madera tallado a mano con iniciales que coincidían con las del medallón. La antropóloga forense dijo palabras técnicas y frías: antigüedad compatible. No podemos afirmar identidad completa por falta de piezas. Pero para mí, la prueba era suficiente. La casa había guardado cuerpo y objeto. Entre los restos apareció algo inesperado: una carta doblada que nunca había sido entregada. La abrí con manos temblorosas. Era una confesión dirigida al padre de Tomás que describía un crimen con nombres. Al final había una línea que decía: si me abruman la culpa, matadme. La tinta estaba corrida por lágrimas o por lluvia antigua. Al leerla en voz baja, sentí que la tierra alrededor del pozo se estremecía. Cuando la antropóloga anunció que no habría cargos inmediatos por la falta de evidencia completa, alguien del público empezó a aplaudir con ironía, y otra persona, furiosa, gritó: ¡que paguen los descendientes! En la confusión, Julián se acercó al borde de la tumba y con la voz clara dijo: Tomás ya no está. Se fue con el que lo enterró. Un silencio pesado cubrió la explanada. Entonces, lejos, en la línea de casas, alguien colgó una sábana negra en una ventana y, al hacerlo, del interior de la casa salió un sonido profundo. Una risa que no era de alegría, sino de alivio. Mientras la multitud se dispersaba, alguien dejó sobre la lápida un pequeño reloj oxidado. Yo lo recogí,
y al abrirlo, vi que en la esfera, por un segundo, apareció una fecha que yo no recordaba haber leído. 23 de marzo de 1954. Sentí que el pasado y el presente se habían mirado a los ojos y que ahora tocaba a la gente elegir qué hacer con ese espejo. Esa noche, en la cama de Julián, lo encontré despierto señalando al techo. «Allí está Mateo», dijo, y su dedo apuntó hacia el lugar donde, siglos atrás, nadie lo habría pensado. La ventana de mi habitación, donde alguien había dejado marcas como de uñas por fuera. La acusación silenciosa del dedo de Julián me rompió. ¿Mateo? ¿Dónde estaba Mateo? No teníamos pruebas vivas de él, pero su nombre había clavado una estocada en la carne de la memoria. Me obligué a aceptar que la justicia humana y la memoria estaban entrelazadas en formas que no controlábamos. Pasaron meses. Los rumores se enfriaron y las audiencias y los periódicos siguieron su ciclo. Mi vida cotidiana intentó recomponerse con una costura nueva. Mi trabajo, los pagos, las comidas. Pero por la noche las voces volvían. Julián creció un poco, pero la sombra de Tomás y de ese nombre seguía allí, como una mella en la casa. En el año 2000 decidí escribir todo lo que había vivido. Era un intento de ordenar la memoria, de no permitir que la historia de Tomás se perdiera en espacios de olvido. Mientras escribía, encontré consuelo en nombrar fechas con palabras. 1954. Ya no era un número, era una historia con dientes. Julián, ya mayorcillo, guardó su secreto de niño como quien guarda una cuchara de plata en el cajón más recóndito. A veces lo escuchaba hablar al teléfono con voz adulta, pero notaba fragmentos de esa otra voz que asomaban en noches de luna. Yo me preguntaba si lo había protegido o condenado. La casa, sin embargo, fue cambiando. Reparamos tejas, sellamos grietas, limpiamos hollín, pero había manchas que no salían con jabón, marcas en puertas, un olor persistente en el aljibe. Hicimos una ceremonia de despedida en familia, donde encendimos velas y hablamos de lo ocurrido como quien lee un contrato difícil de romper. Años después, mi hijo se fue a la ciudad a estudiar. Con el tiempo se casó y vino menos. Yo me quedé en la casa, con la certeza de que la tierra y las paredes guardan un registro que la gente no siempre quiere leer. Los niños del pueblo seguían contando la historia de Tomás como un cuento de miedo. Para algunos era un juego, para otros un recordatorio. Un día recibí una llamada. Mi hijo volvía con su pareja y quería mostrarles la casa donde había crecido. Preparé la casa, limpié las habitaciones y en una caja puse el reloj oxidado y el medallón. Cuando llegaron, Julián recorrió los espacios con la mirada de quien vuelve a encontrarse con un antiguo país. En la mesa puse las cartas, el recorte y algunas fotos. Durante la cena, mi yerno hizo una broma sobre fantasmas y la casa se rió con un sonido que parecía salir de las paredes. Julián sonrió con esa lentitud que anuncia algo guardado. Después de la sobremesa, su pareja le pidió que contara la historia de Tomás. Él lo hizo con calma, como quien pesó las palabras que iban a heredar. Al final, su voz se quebró y dijo: «A veces los amigos invisibles no son invención, son memoria que encuentra cuerpo». Esa noche me despedí de ellos en la puerta. Al cerrar, noté que Julián se quedó un momento mirando la casa con los ojos húmedos. Me abrazó largo y dijo: «Mamá, sé que hiciste lo que pudiste». No supe qué responder. De pronto, en la penumbra, la misma sensación de antaño, una presencia, una cercanía, un susurro que decía mi nombre. Y entonces Julián, ya adulto, inclinó la cabeza y dijo con un tono que me recordó a la voz de niño y a la voz de hombre de otra época al mismo tiempo: «Tomás está en paz, pero quiere que su nombre se pronuncie en voz alta, que lo nombremos para que ya nadie lo pueda usar para asustar a los niños». Me abrazó otra vez y, esta vez, sentí un alivio que era a la vez miedo. Dormí esa noche con un ruido suave en la casa, como de pasos que se iban. A la mañana siguiente, al abrir la ventana, encontré sobre la repisa una fotografía nueva, enmarcada en madera. Era la misma imagen de Tomás, pero ahora con una nota al reverso escrita con letra firme: «Gracias por escuchar». Sentí que algo se cerraba. Sin embargo, cuando me disponía a guardar la foto, noté en la esquina una inscripción que antes no vi. Las iniciales TS y, debajo, otra fecha distinta:
no la de su muerte, sino una que marcaba tiempo después. 23 de marzo de 2005. Me quedé inmóvil. ¿Qué significaba esa fecha que aún no había llegado? Tomé el calendario de la cocina. Era de 2004. Mi mano se cerró en torno a la foto. Esa noche, al apagar la luz, escuché una voz que no esperaba, clara, cercana. La voz de Julián mezclada con otra más antigua que susurró al oído de mi habitación. Volveré cuando cuenten mi nombre. Y en la penumbra, sin saber si era sueño o realidad, vi una sombra que me devolvió la mirada con ojos que sabían mi nombre y mis pecados. Así, con la certeza de que algunas historias no terminan nunca, comprendí que haber escuchado había sido solo el inicio. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos llenos de misterio, suspenso y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo relato. Si te atreves a escucharlo,